Este audiolibro es posible gracias al apoyo de los hermanos Patrick Rosas e Iván Albuja. Y si tú también quieres aparecer en los créditos y sugerir los siguientes audiolibros que serán leídos en este canal, puedes dejar tu diezmo al emperador con un supergracias. Corredor, por Alan Bao. Una historia de Warhammer Horror. El corredor huyó a través de la tundra bajo un humilde barrido de estrellas. Sus respiraciones se convirtieron en jadeos. La unidad de filtración en sus dientes cortó surcos en sus encías. Un artefacto de caza, hace mucho tiempo. Un viejo recuerdo que había superado físicamente, conservado para el sentimiento, no para el uso en el campo. El corredor se limpió la sal y escupió de la barbilla mientras mantenía el ritmo, saboreando el metal del antiguo respirador. Su máscara emitida por el regimiento había sido destruida cuando escapó de la batalla. Justo cuando la niebla mortal los atrapó. Cada vez que estiraba o retorcía la cara podía sentir dónde el material se había derretido en sus mejillas, convirtiendo la piel en cuero insensible. Callos químicos que trazaban ríos por los costados de su mandíbula y hasta su barbilla y cuello. La colmena detrás de él casi seguramente se había ido, junto con lo que quedaba de su regimiento. Se preguntó quién sería el culpable cuando se supo la noticia, si todavía quedaba alguien vivo a quien culpar. Nadie había pensado mucho en eso cuando se apagaron las comunicaciones de larga distancia, siendo el equipo de regimiento lo que era. Incluso la segunda noche, cuando sus repetidas consultas de comando quedaron sin respuestas y comenzaron a correr rumores sobre los murmullos inhumanos y húmedos en el canal de Vox. La mayoría de los hombres los habían descartado como historias de fantasmas cocinadas por reclutas aburridos. Las trincheras fueron excavadas por el libro. Hubo una duplicación superficial de la guardia nocturna. Los hombres redujeron el tiempo jugando a las cartas e intercambiando historias sucias, y la ciudad estaba en su mayor parte en silencio. Pero entonces, los muertos cobraron vida. El corredor nunca había visto algo así. Los conductos de eliminación de desechos fueron los primeros en desaparecer, ya que los cuerpos arrojados obstruyeron el sistema con su volición repentina y recién descubierta. Los escalofríos muertos se arrastraron, temblando y sacudiéndose, saliendo de los pozos de cadáveres, abrumadoras posiciones aisladas, agregando esas almas desafortunadas que atraparon a su multitud temblorosa y asustada. El primer día de lucha, el corredor había estado en acción de retaguardia, luchando por el acceso a un pozo de eliminación de residuos. Había vislumbrado de primera mano las cubas de basura y los cuerpos que se movían repentinamente antes de que apagaran el interruptor de los incineradores. Una bendición y una maldición, ya que los muertos vivientes que no fueron incinerados se tambalearon en llamas, sin prestar atención a las llamas, fuego y podredumbre que se extendió a su alrededor. Y luego vino la niebla y las demás cosas. En sus años de servicio el corredor había luchado y asesinado a hombres de todas las tendencias, en docenas de mundos diferentes, pero esas otras cosas eran otra cosa. En forma de hombre, tal vez, pero no hombres en sí. Fue su hedor lo que lo golpeó. Como un recuerdo horrible, hizo sombras vagas y sólidas en la niebla verde, tropezando a medio camino entre la fuga y la vigilia, absorbiendo los disparos láser con una suavidad apática que no era del todo carne. Iban y venían en inexplicables flores de niebla, una de las cuales había alcanzado a su unidad el tercer día, mientras el corredor estaba girando con uno de los pesados equipos de Volter, Big Worm y Tinkerman, que transportaban equipos. Bullard vigilando sus espadas. Cuando el banco de niebla cayó sobre ellos, el corredor casi se quedó ciego por el hedor. No podía ver a través de las lágrimas y el aire espeso verde, pero recordaba el sonido de los disparos y los gritos de Bullard. Y luego, tan rápido como llegó, el hedor desapareció, junto con la niebla, las sombras y la mitad superior del cuerpo de Bullard. En su último día en la fortaleza, el corredor recibió un frasco de agua y un mapa para el siguiente comando del regimiento, a 200 millas al sureste. Luego fue relevado de su pistola láser. «Necesitaremos munición», había dicho el viejo sargento cuando protestó. «Eso es 10 libras de equipo que te retrasarán y estarás muerto de todos modos si no puedes superar esto. Ve y di el comando». Hubo un silbato y una explosión. Una voz gritó un aviso tardío cuando un Hyber muerto alcanzó la improvisada línea de trincheras, explotando en una descarga de fuego láser. El sargento maldijo mientras le salpicaban las vísceras, escupiendo y amordazando los riachuelos de fluido que le bajaban por la cara y entraban en su boca. «¡Ugh! Dile al comando que no podemos aguantar.
Diles que la fortaleza ha caído. Diles que esas cosas les llegan más rápido que... Otro arco de fuego láser, seguido por el estallido de granadas. El corredor y el sargento se quedaron un momento en silencio, observando cómo la niebla verde rodante descendía sobre su posición. En lo profundo de la niebla apenas visible para el ojo humano había sombras sobre sombras, débiles sugerencias de figuras retorciéndose. Las comunicaciones de voz de corto alcance se convirtieron en una sinfonía de grietas de armas, súplicas y gritos. Las comunicaciones de larga distancia estaban tan silenciosas como siempre. La niebla siguió rodando, y el rugido de fuertes Volter y pistolas láser alcanzó un crescendo. Sobre el hedor y el ruido, el sargento gritó, en un tono que el corredor nunca antes había escuchado del veterano canoso. Antes de que la neblina se cerrara y todo se volviera verde, pudo escuchar al anciano chirriar. Su voz se quebró en pánico, casi en lágrimas. ¡Ve! ¡Ve y diles! Aproximadamente un día fuera de la colmena, las llanuras comenzaron a nivelarse. La fortaleza aún se alzaba sobre los campos de permafrost detrás de él, pero estaba gris y confusa con la distancia. La floreciente colmena que se extendía bajo la sombra de su protección ya estaba fuera de la vista. La colmena tenía un nombre, por supuesto. El mundo entero tenía un nombre, al igual que el sistema que habitaba. Pero, como el corredor había aprendido a lo largo de sus periodos de servicio, los nombres eran en su mayoría cosas ornamentales y siempre secundarias para funcionar. Para la mayoría de los gruñidos del regimiento este era solo otro mundo que no conocían. ¿Dónde pelearían otra guerra ingrata que no podrían nombrar? En defensa, o tal vez en oposición a... ¿quién lo sabía? Las innumerables filas de lugareños que vestían galas que nunca habían visto y hablaban en lenguas que no podían comprender. El corredor también tenía un nombre, sílabas arbitrarias que denotaban alguna identidad personal arbitraria. Hace mucho tiempo. No podía recordar la última vez que lo había usado. En el presente su rango era corporal, su papel era correr, y su función era la de un sirviente del dios emperador. Los latigazos y la estafa mental de sus días de aprendiz habían grabado esa jerarquía de funciones en lo profundo de su mente, superando fácilmente el reino pueril de los nombres y las identidades individuales. El corredor estabilizó su respiración. Las llanuras congeladas flotaban en la niebla y las sombras. En un recuerdo lleno de tiempo, podía recordar vagamente correr descalzo por senderos de montaña bañados por el sol, saltando de elevación en un canto infantil. Podía recordar un momento en el que era solo un corredor en su compañía, uno de los muchos mensajeros prescindibles de uno de los muchos pelotones prescindibles, antes del juego intrarregional donde ganó su título en una carrera a pie de un día, atando su nombrar y funcionar juntos en un pequeño apodo ordenado. Entonces, como ahora, había habido sudor en la frente y una puntada en el costado. Pero en aquel entonces el aire había sido espeso con el ulular de sus compañeros de escuadrón y otros espectadores borrachos. Tinkerman y Mackinist se habían escabullido a Masek extra del corredor y se lo pasaban a Bullard y a los otros chicos que habían regresado a la pista después de que los juegos más cortos habían terminado. La carrera había comenzado al amanecer y el último competidor había salido tambaleándose de la pista hace horas. Bullard había corrido junto al corredor, con los ojos cerrados por un brutal combate de lucha libre el día anterior, donde casi se había quitado un pie de encima. Oye, hombrecito, han pasado 12 horas. ¿Ya ganaste? ¿O para qué demonios sigues corriendo? Y el corredor se había reído, recordando el aroma del aire de la montaña y los picos al sol. Se echó a reír mientras corría, una y otra vez, hasta que Bullard se quedó sin aliento para engatusarlo, hasta que los espectadores borrachos se dispersaron en sus respectivas literas y las estrellas tomaron posiciones en el cielo negro. Oye, te pregunté, ¿para qué sigues corriendo? El mundo se abrió en un corte expresionista de color verde. El corredor se atragantó. En su mente no estaba seguro de si estaba en la memoria o el sueño. Bullard se giró. Más bien, la mitad superior del torso de Bullard se giró. La mitad que había estado ausente cuando recuperaron su cuerpo de la niebla. Giró sobre vértebras cortadas y fijó al corredor con una mirada arrugada y gris, como un pez muerto que se deja hinchar. La piel de sus labios se agitó y goteó sílabas de una boca sin dientes. No hay victoria en esta carrera, hombrecito. El hedor hizo que los ojos del corredor lloraran.
Murmuró las oraciones de bendición de memoria. La boca de Bullard se estiró en una sonrisa sin alegría, dividiendo su rostro por la mitad. Se tambaleó más cerca, las vértebras cortadas se rompieron y se agrietaron, mientras se golpeaban entre sí con cada paso doloroso. Cuando Bullard abrió la boca con una risa retumbante, el mundo desapareció en sus profundidades negras y sin dientes. El corredor cerró los ojos con fuerza. Forzó otra letanía de oraciones de su pecho, ahogándose contra el hedor fétido. Hubo un momento de quietud. Cuando volvió a abrir los ojos estaba de rodillas en el permafrost salado. Su aliento se convirtió en vapor sobre la vasta desolación ante él. No había Bullard, ni hedor, ni niebla, solo el barrido interminable de las llanuras heladas y una pizca de verde salpicado en el horizonte. Sobre él, el cielo se abrió en una boca abierta y existencial. Frente a él, solo la tundra y su promesa de una larga y fría oscuridad. ¿Para qué sigues corriendo? El corredor se puso en pie tambaleándose y duplicó el paso. El terreno se volvió más montañoso al caer la tarde. El corredor trepó sobre estrías glaciales, acunando la puntada en su costado. En lo alto, rayas de naranja, rojo y violeta se superpusieron en el cielo, mientras las últimas rayas de violeta se desvanecían en el negro. El corredor se preguntó distraídamente cómo evitaría morir de frío la noche siguiente. Los kits de campo habituales generalmente incluían un paquete de sílex y yesca para la construcción de incendios, pero había olvidado tomar algo de ese tipo en su glorioso vuelo desde la fortaleza. El corredor examinó su entorno. En sus periferias captó ocasionales desenfoques de movimiento, alejándose del sonido de sus pasos. Cuando encendió sus especificaciones de operación, pudo ver el brillo de los ojos de los mamíferos, mirándolo con cautela desde la oscuridad. El corredor recordó las sesiones informativas del regimiento que le habían obligado a sentarse antes de la caída del planeta. Algunas cintas de voz secamente apropiadas sobre la nomenclatura y la ecología de las llanuras de salmuera y los roedores carroñeros que los habitaban. Su estómago gruñó, sin pedernal ni yesca, sí, pero su cuerpo todavía estaba enviando imperativos biológicos que no podía ignorar. Si tan solo el viejo sargento no hubiera tomado su pistola láser. Su ritmo se ralentizó. Los ojos brillantes en la oscuridad se acercaron. El corredor escupió su antiguo respirador en el bolsillo del pecho y se dejó caer contra el costado de una duna, fingiendo debilidad. Las criaturas se deslizaron inseguras hacia él, casi al alcance de la mano, sus pequeños hocicos nerviosos olfateando el hedor de su sudor y agotamiento. El corredor se lanzó. Los roedores se dispersaron, pero no lo suficientemente rápido. Agarró al animal más cercano, depredador y presa, muerte y renovación, uno alimentando al otro. El corredor gritó cuando la cosa peluda se volvió y le mordió la mano con sus incisivos de afeitar. En una fracción de segundo, su agarre se soltó y el animal salió disparado. El corredor corrió tras él, cerca del suelo, trepando a través de rocas y cristales de sal hasta que un pie suelto lo envió tumbando sobre una cresta de dunas. Por un momento interminable, atrapado entre la inercia y la gravedad, el corredor navegó a través de un mar negro, salpicado de estrellas. ¿Para qué demonios sigues corriendo? Luego el suelo se precipitó y lo golpeó con los dientes, las costillas y la espalda. Cayó por la duna helada y aterrizó en un montón al pie de la colina, convulsionándose cuando su tobillo se dobló hacia atrás bajo su peso. El dolor atravesó su cuerpo y gritó las oraciones de bendición de memoria. Las palabras pueden haber sido, el emperador protege, pero el significado era ayúdame, ayúdame, por favor, me duele. Las estrellas mantuvieron su apática vigilia mientras el corredor temblaba y maldecía en la tundra de abajo. La frustración brotó dentro de él. Tenía la maldita rata. Si tan solo hubiera apretado y roto la columna antes de que tuviera la oportunidad de morder. Alejó su paso cautelosamente del tobillo torcido. Ahora, lejos de estar saciado, todavía estaba hambriento y además de eso, más cansado y roto que antes. La futilidad de todo hervía en su pecho, retorciéndose con el dolor en la pierna y la estupidez de la orden del viejo sargento de abandonar su arma láser, y su propia idiotez al renunciar a ella. Algo gris e infinitamente abrumador cayó sobre él. Su frustración dio paso al agotamiento repentino y dejó que sus puños cayeran sin fuerzas en el permafrost. Una voz paterna rió en su cabeza. Entumecimiento. Se arrastró a través de él, a través de sus brazos y piernas, pecho y espíritu. Pensó en lo fácil que sería simplemente acostarse ahí.
dejar que la oscuridad caiga a su alrededor, dejar que el calor de su cuerpo se filtre en mechas de vapor, dejar que las pequeñas criaturas roedoras mordisqueen su carne hasta que no sea más que cabello y huesos blanqueados. No deseaba nada más que acurrucarse en la apatía hasta que todo se convirtió en polvo, hasta que los roedores se convirtieran en nada, y todo el maldito sistema estelar giró en la infinita oscuridad entrópica, sin un susurro o un elogio. El corredor cerró los ojos. Su condicionamiento imperial lo instó a invocar el nombre del emperador para obtener fuerza, pero todo lo que surgió de su pecho fueron pequeños suspiros derrotados. La luz de las estrellas formó telarañas a través de sus lágrimas. Un recuerdo repentino lo golpeó, puentes de cuerda y senderos, brillando bajo un cálido sol amarillo. Telarañas en la distancia entre los picos de las montañas. Hace mucho tiempo, su madre se inclinó y lo levantó por encima de la meseta sin nubes, cantando un nombre que no había sido usado desde que lo sacaron del mundo. Wanlek, arrulló en su lengua de nacimiento. El corredor se metió en una corazonada agónica y sorbió con moderación de su cantimplora. Forzó su mente a alejarse del cálido y brumoso pasado. Aquí, en el presente, estaba solo, herido y helado, sin comida ni refugio a la vista. Si se durmiera ahora, seguramente moriría de frío. El dolor en el tobillo se convirtió en un latido sordo. El corredor se obligó a ponerse de pie y lentamente, laboriosamente, cojeó sobre la siguiente cresta de dunas. Una ráfaga de viento soplaba sobre las llanuras de sal congeladas. Apretando su abrigo a su alrededor, el corredor cojeó más profundamente en la impenetrable noche. El amanecer se extendió sobre una tierra salvaje, pintando sombras irregulares sobre campos de sal y crestas. La neblina matutina trazó rayas blancas y verdes en el horizonte, oscureciendo al hombre medio corriendo y medio cojeando, que era la única vida visible en kilómetros a la redonda. El corredor entrecerró los ojos contra el sol, que estaba acunado como una herida roja e hinchada dentro de la niebla. Su tobillo izquierdo estaba contraído e hinchado dentro de su bota de combate. Las ampollas de fricción se habían formado y reventado, y se habían formado nuevamente durante la noche, y cada paso que daba ahora estaba dolorido y ahogado. El sol brillaba en sus ojos. Una vez hace mucho tiempo, su madre le había contado una historia sobre cómo el sol ocupó su lugar en el cielo, cómo caería al abismo todas las noches, y los ancestros que trabajaban en la tutela sobre los vivos lo sacaban de nuevo. No podía recordar cómo terminó esa historia ahora. Aunque podía recordar al comisario que lo había azotado por contarlo a sus compañeros reclutas durante los primeros días de su adoctrinamiento. La fe imperial nunca fue de sincretismo. Eventualmente aprendió a reconocer y evitar a los fanáticos en el cuerpo de oficiales, los pontífices autoproclamados para quienes cada fuego encendido por el culo era la luz del emperador, y cualquier murmullo era motivo de una paliza. Aún así, las oraciones fueron una rutina útil. Mantuvieron a raya el agotamiento y distrajeron su mente del dolor en sus pies. El corredor había estado usando el Fede Imperialis como un dispositivo mnemótico durante la mayor parte de la noche, sincronizando cada sílaba con sus propias pisadas. Nuestro emperador nos libra de la peste, el engaño, la tentación y la guerra. Nuestro emperador nos libra del flagelo del Kraken. Y así, cada palabra lo acercaba mucho más al mando del regimiento, donde le esperaba calidez, seguridad y un merecido descanso. El corredor desaceleró el paso y acercó la cantimplora a sus labios desiguales, notando que estaba menos de la mitad. Se preguntó vagamente cuánto tiempo tenía que esperar hasta que se agotara el agua. Probó nuevos ángulos para que sus pies golpearan el suelo, de modo que sus suelas, deshilachadas por la fricción, pudieran tener un respiro del dolor que las atravesó con cada paso. Y cuando su negación expiró y sus barreras mentales se debilitaron, se preguntó por las voces. Había comenzado en algún momento durante la noche. Una cosa rara, en la oscuridad. Podría haber jurado que escuchó pasos a su espalda, como un ejército marchando a través de un pantano, arrastrándose en una conversación baja pero jovial. Algunas de las voces que había reconocido: Bullard, viejo sargento, Mackinist y Tinkerman, los matones del comedor en su regimiento, a veces sonaban tan cerca que casi le estaban hablando directamente a él, pero cada vez que el corredor miraba hacia atrás nunca había nada más que tundra desnuda.
Ahora, mientras cojeaba en su curso, el ejército a su espalda volvió a organizarse. Podía escuchar el murmullo simulacro de la voz de Bullard, el ruido de sus fuertes pisadas, el rechinar de su columna cortada mientras mantenía el ritmo de los pasos del corredor. «Debe ser una molestia para que me sigas siguiendo, Bull», dijo el corredor a nadie en particular. «Esa columna tuya parece que duele algo horrible». «No, no es para tanto. Y no me duele». El corredor tropezó y miró. La voz lo sacudió, más que incluso las visiones de fuga del primer día. Esas, al menos, podría atribuirse al trauma. Sin embargo, esta era la voz de Bullard, cercana y conversacional, articulada y real. La desolación de la tundra vacía le devolvió la mirada. La niebla se enroscó alrededor de sus pies como tantos dedos anhelantes. El corredor se llevó una mano a la frente y sintió un sudor frío, tal vez una ligera fiebre. Soltó una débil maldición y volvió a su curso. Tenía suficiente de qué preocuparse sin lidiar con la posibilidad de que pudiera estar volviéndose loco. La voz de Bullard se escuchó detrás de él, cercana y confidencial. «No te preocupes, hombrecito. La muerte solo es horrible para los vivos. Las perspectivas cambian cuando estás del otro lado. Todo es instinto y narcisismo, ya sabes». El corredor tragó agua, se desabrochó las botas y se ahogó de dolor cuando la sangre se precipitó hacia la hinchazón. Era mediodía y no podía correr más. Las uñas de sus pies se asomaban por sus calcetines, agrietados y doblados hacia atrás, atrapado rápidamente en la goma de la puntera. Piensa en ello. Los eones que pasaron antes de que nacieras, los eones que pasarán después de que seas polvo. Una capa de piel se desprendió cuando retiró la tela de sus pies. Los fluidos de la ampolla se enfriaron en el aire subártico. La sal le quemaba los talones donde los apoyaba en el permafrost. Tu existencia es solo un error aberrante, entre dos hilos infinitos de no vida. El corredor yacía en decúbito supino sobre el lecho de sal, sus músculos flácidos por el agotamiento. «Ah, bueno, nadie te culpa. No puedes evitar lo que eres». La voz rebotaba entre la sabiduría terrenal de Bullard y la pomposa filosofía de Mackinest. «La vida existe para engendrar vida. Su punto de vista es tan irrevocablemente sesgado por su biología que vilipendia del estado perfectamente natural de la no vida y mitiga la aberración de su propia existencia desordenada». «Instinto», dijo Tinkerman con desaprobación. «Y el narcisismo», dijo el viejo sargento. «Cállense», murmuró el corredor en la tundra vacía. Flexionó los dedos de los pies, observando cómo el calor de su cuerpo se enroscaba en cintas de vapor hacia el cielo blanco como la leche. «Nunca supe que fueras curioso, hombrecito. ¿Es realmente tan malo existir sin dolor, sin esfuerzo o sin la competencia constante de matar o morir?» El corredor se tapó los oídos con los dedos con costra de sal, pero la voz le atravesó la mente como un disparo láser. «Hay paz aquí, certeza y comodidad». Una ráfaga de viento recogió sal y polvo y arrojó las gotas punzantes sobre los pies devastados del corredor. La ansiedad le palpitaba en el pecho. Sabía que no podía acostarse así, pero sus músculos agotados no tenían forma de obedecer las sacudidas nerviosas que le atravesaban las extremidades. «Si vivo a través de esto», pensó el corredor, agarrando su respirador y lamiéndose los labios agrietados. «Si logro sobrevivir». No había mucho espacio para los remordimientos en la guardia, aunque solo fuera porque no había mucho que estuviera bajo el control de uno, pero juró que si vivía, se aseguraría de al menos recuperarse bien y dormir durante una semana. Y después de eso, bueno, lo más probable es que muera luchando en alguna otra guerra ingrata, en algún otro planeta de mierda. Pero si por algún milagro bendecido por el emperador sobrevivía durante todo su periodo de servicio, si alguna vez hubo una posibilidad de volver a casa. El corredor tomó su respirador antiguo en el bolsillo. Recordó la última vez que había mirado los picos de Intinti. El pensamiento lo sorprendió. No creía poder recordar el nombre de su mundo natal después de todos estos años, pero ahí estaba, un cielo despejado y sin nubes, palomas actipi esparcidas por una meseta alta de Andesita, una procesión de los 50 niños sanos del Guamani haciendo su camino sombrío hasta el templo del cielo, el corredor entre ellos. 3 explosiones sonoras de un cuerno de hueso de oso y un homenaje entregado. El corredor recordó agacharse las orejas cuando una rugiente bestia de metal separó las nubes. La noche anterior se había entregado al banquete ritual y las copiosas cantidades de vino de maíz que había proporcionado.
Los sacerdotes lo habían ungido con un poco de cimbario entonando Walendir, tercer hijo de la tercera esposa de la casa Direk. Chakek en entrenamiento para los mensajeros imperiales. Estás ungido por los dioses. Había abrazado a su madre y lloró abiertamente, ganándose las burlas crueles de sus hermanos, pero incluso ellos habían atenuado sus burlas con un suave toque de melancolía. Por la mañana se iría para siempre del Guamani, arrancado por los dioses del cielo al reino del sol. Por la mañana ya no sería Wanlekdir, y entonces lloraron, rieron, festejaron y bebieron, y los sacerdotes esparcieron pan de oro y maíz a sus pies, terminando los ritos de iniciación para el tributo a los dioses del cielo y sus bestias voladoras de metal. Qué pequeño era el mundo en aquel entonces, pensó el corredor. Había sabido muy poco. Todos los hombres sabios y santos habían sabido tan poco. Cerrando los ojos, aún podía recordar a los nobles presidentes cantando sus oraciones al sol en el rítmico alto Tawanti. Y luego, solo la bodega oscura de la nave espacial. El interminable chirrido de metal, el sudor y la orina, y el malestar de los otros muchachos cuando la bestia se los llevó al cielo. Sus corazones latían en sus gargantas, sus espíritus humillados por la creciente expectativa de la revelación divina. Y luego la sacudida final de Atraque, el hedor y el anticlímax cuando las puertas de metal se abrieron en un mar de hombres. Hombres mundanos, sudorosos, pisoteados, asustados. Recuerdo ese día. La voz de Bullard retumbó en el frío presente. Parecía que estaba a punto de desmayarse. Todos ustedes lo lamentan mucho. El corredor lanzó un aliento brumoso al cielo. Sus compatriotas de Intinti no habían durado mucho en el Astra Militarum. Al final del adoctrinamiento, la mayoría había muerto o había sido dado de baja a un servicio de baja categoría en el cuerpo de esclavos. Los echaba de menos, aunque no podía recordar ninguno de sus rostros con claridad. Echaba de menos a Bullard, el Bullard vivo, el de carne y hueso. Echaba de menos los picos medio recordados de su infancia, donde el sol estaba cálido y podía correr descalzo por los senderos de la montaña, sin dolor ni agotamiento, ni el constante latido de ansiedad en su pecho. Extrañaba a su madre y a sus muchos, muchos hermanos. Si alguna vez hubo una posibilidad de volver a casa, ¿qué harías? El corredor pensó en eso por un segundo. Por un lado encontraría a su madre, si todavía estaba viva, claro está. Tal vez darle al sumo sacerdote una reprimenda sobre lo que realmente estaba allá afuera, en el reino del sol. Y luego encontraría los senderos de su juventud, y bajo un sol cálido, correría hasta que todos los terribles recuerdos fuera del mundo se evaporaran como el sudor de su frente. ¿Y después de eso qué? El corredor rumió en silencio. Después de esto, envejecer, retirarse en una finca de montaña en algún lugar, criar hijos, nietos, y luego, cuando finalmente llegue su momento. Esa es la cosa, ¿no? Bullard farfulló a sabiendas. Dejas que la historia continúe el tiempo suficiente y todo termina de la misma manera. Los dedos del corredor se aferraron débilmente a la tierra. Una buena señal, al menos sus músculos estaban respondiendo de nuevo. Sacó un fajo de gasa del bolso de la cintura y maniobró dolorosamente las piernas para poder vendarse sus pies. La gasa se adhirió rápidamente a las ampollas semisecas. Se dio cuenta de que la picadura del roedor había comenzado a rezumar y también la vendó. Al menos los dolores de hambre se han detenido, se consoló a sí mismo. Se habían desvanecido en algún momento durante el día, reemplazado por una opresión apretada en su intestino que apenas notó. Descansando sus pies vendados en el suelo, metió la mano en sus botas y sacó la arena del interior. Grupos de fluidos medio secos y piel muerta cayeron cerca de su cara. Metió los dedos en la caja de los pies, extrayendo la uña que había arrancado de su dedo pequeño con una ola de satisfacción. El corredor se puso de nuevo las botas y se puso de pie en una nube de dolor. El dolor punzante y seco de los vendajes frescos y el dolor húmedo y sordo donde la piel sin venda se frotaba contra las plantillas de sus botas humedecidas con pus. Sus articulaciones protestaron por cada movimiento y los músculos de sus muslos y espalda no dejaron de temblar bajo su peso. «No tiene que ser así, chico», dijo Bullard en tono retumbante, avivando su agotamiento. «No me gusta verte sufrir, hombrecito». El corredor puso un pie delante del otro y corrió. La noche cayó sobre la niebla y las sombras. El corredor tropezó en la oscuridad fría en un escalofrío febril.
Las suelas de sus botas habían empezado a deshilacharse al anochecer, y ahora la goma se agitaba en jirones a cada paso que daba. Había creado un torniquete improvisado para unir la bota, ensartando la tela de gasa debajo de la suela y pasándola a través de los cordones de las botas. Pero la sal cristalina y afilada había lacerado rápidamente la tela en un trapo inútil. El corredor movió los pies al compás de su oración. Nuestro emperador nos libra de la peste, el engaño, la tentación y la guerra. Nuestro emperador nos libra del flagelo del kraken. Detrás de él, el último rayo del sol desapareció bajo el horizonte. Soy Wanlek-Dir y he sido elegido por los dioses. El corredor se dirigió al cielo cada vez más oscuro. Su voz era agrietada y delirante. El emperador protege. Las plantas de los pies golpearon el suelo y cayó hacia adelante, un bocado de sal y sangre. Girando sobre su espalda, Wanlek soltó una risita débil, mientras las apáticas estrellas volaban por encima. Escupió sal y arena y alcanzó su cantimplora. La sostuvo sobre sus labios durante 1 minuto completo antes de darse cuenta de que estaba vacía. Venerado seas, emperador de Terra, jadeó. Líbranos de la sed y las botas de mierda. Se preguntó brevemente dónde podría estar Terra y cómo sería el emperador. Convocando todas las oraciones y las historias antiguas que conocía, Wanlek pintó una imagen en su mente, un hombre grande en un trono dorado, una luz sagrada no específica y eso fue todo. Nada más llegó a través de la bruma de la reverencia sin sentido. Por todas las palizas y el adoctrinamiento, por toda la veneración practicada y el asombro condicionado, sabía muy poco sobre el santo dios emperador que supuestamente vigilaba a toda la humanidad. Wanlek levantó la cabeza y vio el brillo de los ojos de los mamíferos reunirse a su alrededor. Golpeó el suelo débilmente con una mano y se dispersaron en la oscuridad. Una vez, en su mundo natal, Wanlek había visto a un emperador. Un viejo escuálido con un tocado de plumas doradas. El emperador había estado en una visita de estado, por lo que no había un trono dorado, solo un palanquín pintado, adornado con pirita y esmeralda. Un anciano pequeño y frágil, pero tan buen dios emperador como cualquiera, por lo que cualquiera de ellos había hecho por él. Después de todo, ¿dónde estaban cuando cayó la fortaleza? ¿Dónde estaba el emperador cuando Bullard fue llevado por la mitad? ¿Dónde estaba el emperador cuando el viejo sargento gritó y las brumas se cerraron a su alrededor? Todos aclamen su santa impotencia, el escuálido dios emperador de Terra, Wanlek pensó, deliberadamente mareado ante la irreverencia de todo. Si alguno de sus comisarios pudiera escucharlo ahora, seguramente le dispararían. Wanlek rodó sobre su estómago y se puso de rodillas. El mapa declaraba otras 80 millas entre él y el comando del regimiento. Se quitó las botas inútiles y agitadas y se convulsionó cuando sus pies golpearon la penetrante sal de la tundra. Solo la sequedad de su garganta le impidió llorar de dolor. ¿Por qué no descansar un rato? Wanlek desconectó las voces de sus compañeros de escuadrón muertos. Pequeñas criaturas roedoras entraron y salieron de las sombras, siguiéndolo con ojos brillantes. Saben que me estoy muriendo, pensó Wanlek. Dio otro paso agonizante. No podía recordar haber sentido un dolor o agotamiento como este en toda su vida. Ajustando sus magnoculares, examinó el paisaje desesperadamente en busca de cualquier signo de agua. El terreno sinuoso de un lecho de río, tal vez, o el reflejo de la nieve o el hielo bajo la luz de las estrellas. Una desolación sin límites le devolvió la mirada. La tundra oscura se extendía hasta el horizonte, interminable y sin edad. Las nieblas se arremolinaban en ansiosos zarcillos. Wanlek-Dir miró hacia la oscuridad, temblando cuando sus músculos se tensaron y su piel rezumaba. Y a pesar de todo, ¿dónde estaba el emperador? Un coro rodó por el paisaje, bajo y jovial, bajo una niebla opresiva que sofocó las estrellas. El retumbante sonido de fondo empapó los músculos agotados de Wanlek-Dir como maleza. Soy carne y soy putrefacción. Soy carne y soy Dios. Las palabras llegaron simultáneamente desde la oscuridad más allá de la niebla y desde lo más profundo de sus huesos. Wanlek-Dir tarareó con febril delirio. No salieron palabras, solo un silbido sintonizado. Soy tierra sucia y soy viruela. Soy la carne que el tiempo olvidó. La sal y la suciedad marcaron la carne desnuda de sus plantas. Un rastro de huellas se extendió detrás de él en pus y sangre, aunque durante las últimas 3 millas más o menos, las impresiones se debieron principalmente a sus manos y rodillas en lugar de sus pies. Wanlek se arrastró hacia adelante con fiebre y sudor frío. Las palmas de sus manos estaban manchadas de sal y crudas.
Su uniforme de combate había sido rasgado para revelar rodillas igualmente magulladas y desiguales. Cortó su progreso en múltiplos de 7. Soy carne y podredumbre, y eso fueron 7 movimientos tambaleantes. Soy carne y soy Dios, y otras 7 huellas irregulares. La voz de Bullard sonó sobre el coro. Acuéstate y descansa, hombrecito, te mereces un poco de paz. Wanlek giró hacia el sonido, pero no vio nada más que niebla. El gran bastardo siempre se esconde de mí, pensó. A Bullard le gustaban sus bromas prácticas. Wanlek jadeó a través de su garganta reseca. Agua. Eso era lo principal. No podría ir mucho más lejos sin un poco de agua. Soy la carne que el tiempo olvidó. Wanlek se arrastró hacia adelante, entrando y saliendo de la conciencia, su mente llena de fiebre. La niebla se apretó a su alrededor. Las sombras dentro de las sombras se agitaban con lo que podrían haber sido formas humanas. Después de una cantidad de tiempo indeterminada, se despertó para encontrarse apoyado contra el costado de una formación rocosa, sus manos desnudas temblando contra un hueco en la parte inferior. Levantó la mano para quitarse una punzada mancha de sal de la cara, y sus dedos se apartaron de la roca fría y húmeda. Una emoción primordial atravesó su neblina mental. Humedad, rocío en la parte inferior de la roca. Un impulso simple y bestial saltó de su pecho. Wanlek Dir se dejó caer temblando al suelo, sediento y necesitado, y lamió la piedra. El dolor atravesó su lengua. Wanlek amordazó. El grano de sal laceraba su boca y la humedad de las heladas solo servía para extender la salmuera en un adhesivo delgado que se pegaba a su lengua y su paladar. Volvió a vomitar e intentó escupir, pero no pudo reunir la saliva necesaria. Su lengua se abrió en fisuras dañadas por la sal. Wanlek Dir se derrumbó en la desesperación abyecta, gimiendo en Tawanti medio olvidado. No había ningún emperador en la galaxia que pudiera ayudarlo. Cuando la sequedad le atrapó la garganta, no llegaron más sonidos. Articuló en silencio el cielo. Madre, madre, ayúdame. Quiero ir a casa. Los ojos brillantes se deslizaron más cerca. Wanlek trató de ahuyentarlos, pero los músculos en sus brazos no obedecieron la orden. Más allá de ellos, en lo profundo de la niebla, sombras ondulantes se envolvieron en formas humanas. Los bordes indistintos se volvieron sólidos y Wanlek pudo distinguir los contornos familiares en la bruma. El viejo sargento, con la piel desgarrada como si estuviera empapada en ácido. Tinkerman, con la mitad de su rostro burbujeante de viruela. Bullard, meciéndose y haciendo clic en su columna vertebral cortada. Un agujero negro que hacía muecas donde solía estar su boca. Con los ojos entrecerrados más profundamente en la oscuridad, Wanlek pensó que también podía ver al resto de su regimiento reunido en la multitud, sus rostros y contornos indistintos, desvaneciéndose sin cesar en la niebla que todo lo consume. También había guardias que vestían uniformes desconocidos y civiles con atuendos que nunca había visto antes, incluso hombres y mujeres sin tinti, algunos con sombreros sacerdotales. Todas las cosas deben morir. Entonaron las sombras en la niebla. Wanlek Dir echó la cabeza hacia atrás y cerró los ojos. Uno de los roedores más valientes se puso de pie y mordisqueó la gasa irregular y empapada de pus. Somos la carne que el tiempo olvidó. La voz de Mackinist retumbó en la oscuridad. Podemos hacer que el dolor desaparezca, dijo Bullard, saliendo de la niebla y extendiendo su mano en un gesto de ayuda. Wanlek jadeó, impotente. Hubo una sacudida desde muy lejos cuando uno de los roedores mordió la carne donde solía estar la uña de su pie. Trató de patearlo, pero nuevamente sus músculos no respondieron. A medida que más roedores se congregaban alrededor de sus pies, los agudos mordiscos de sus incisivos enviaron 100 sacudidas de dolor a través de su carne. Su piel se desmoronó en el aire mientras intentaba pedir ayuda, pronunciando silenciosamente la nada a través de una lengua que se había separado en cañones agrietados y resecos. La niebla se hizo tan espesa como el alquitrán. Los roedores pululaban hasta su cintura, retorciéndose unos sobre otros en su prisa por alimentarse. Bullard se inclinó sobre él, verde enfermizo, con la mano extendida. Wanlek Dir lanzó un último suspiro al cielo y extendió la mano para tomarlo. Atravesó las profundidades en un vasto jardín imposible. El suelo se aplastó bajo sus pies. La atmósfera era lo suficientemente cálida y húmeda como para ser tropical, aunque la vegetación esquelética a su alrededor parecía demasiado negra para ser de cualquier variedad tropical, y ningún canto de pájaros perturbaba el aire quieto y húmedo. Recorrió los caminos con propósito, que lo sorprendió.
Sabía que las plantas de sus pies estaban desolladas, pero no sentía dolor. Cada paso gorgoteaba en el suelo con un extraño y reconfortante entumecimiento. En la oscuridad, formas borrosas ensombrecían sus movimientos. Sus formas se transformaban de viejo sargento a Machinist, de Bullard a los 5 Intinti que se habían perdido hace años durante su entrenamiento en Astra Militarum. Una sombra salió del follaje. Tenía la cara del viejo sacerdote Intinti. Wanlek Dir, tercer hijo de la tercera esposa de la casa Direk. Chakek en entrenamiento para los mensajeros imperiales. Estás ungido por los dioses. El sacerdote en forma de sombra se limpió la frente con una mancha de pus y esparció cenizas y bubones a sus pies. Wanlek siguió caminando penosamente. Una cara familiar surgió de la niebla para saludarlo. Te lo dije, Bullard farfulló mientras se abrazaban. No más sufrimiento, hombrecito. Wanlek cerró los ojos y escuchó las grietas de las vértebras cortadas de Bullard al ritmo de su respiración. Sintió una tristeza profunda y lejana, pero no podía recordar por qué. Vagos recuerdos de un sol amarillo y delgados senderos de montaña cayeron de él. Por un segundo una voz frágil atravesó la penumbra, brillante y etérea. Mi pequeña paloma Actipi, ¿sabes cómo el sol tomó su lugar en el cielo? Su tristeza se profundizó. No importaba cuán lejos llegara a las profundidades brumosas de su memoria, no podía recordar la respuesta a esa pregunta, ni la razón por la que resonó con tanta importancia para él. Una tercera sombra surgió de la niebla. Wanlek se movió y las palabras medio recordadas brotaron de su boca. ¿Mamá? Se desplomó de la tierra, su carne suave y verde. No su madre, pero lo suficientemente cerca de la realidad como para proporcionar una comodidad profunda y satisfactoria. Su voz sonaba como alquitrán mientras golpeaba sus palabras en el pantano bajo sus pies. Has sido ungido por los dioses, mi pequeña paloma. No más dolor. No más dolor. Se hizo eco de las sombras en la niebla. Ella lo envolvió en un abrazo húmedo. Besos tibios dejaron manchas de pus en sus mejillas. Cuando finalmente rompieron el contacto, ella lo sostuvo con el brazo extendido y lo miró con cariño. Hemos tomado tu dolor, pero no es el final del deber. Aún tienes trabajo que hacer, ¿lo entiendes? Él asintió lentamente. Sí, creo que lo entiendo. Ella sonrió y le dio un beso final y gorgoteante. El corredor abrió los ojos. Amanecía sobre la tundra. Un viento frío le azotó la cara, pero no sintió frío. Se sentó, probando sus músculos contra su peso. Ellos respondieron sin quejas. Apoyó sus suelas desolladas contra la sal irregular de la tundra. No sintieron dolor. El corredor se puso de pie y contempló el vacío. La gasa en sus pies se cayó junto con una capa de piel. Otras cosas también, copos de memoria, fragmentos de un sol amarillo, un rompecabezas en una historia cuyo final no podía recordar. Se quitó la cantimplora del cinturón y la dejó caer a la tierra helada. A continuación su cartera, sus cinturones y medallas, metiendo la mano en el bolsillo de su pecho. Sintió el sólido trozo de metal del antiguo respirador y después de una breve vacilación también lo arrojó. El corredor respiró hondo, examinando los cadáveres de roedores hinchados a sus pies. Las articulaciones hicieron clic y la piel se desprendió, pero por lo demás se encontró muy funcional. Hemos tomado tu dolor, retumbó una voz profunda en sus entrañas, pero todavía tienes un trabajo que hacer. El corredor parpadeó. De repente recordó que había estado corriendo durante días y que su deber aún no había terminado. Se levantó de su descanso, bajó por la cresta y se adentró en la vasta y extensa tundra. Era mejor no quedarse, todavía tenía un mensaje que entregar después de todo. A última hora de la tarde apareció el contorno gris y corpulento del mando del regimiento. El corredor se acercó a un ritmo pauseado, tarareando alegremente su coro, mientras el aire se rompía en grietas rítmicas a su alrededor. Le tomó varios disparos más reconocer el sonido de las pistolas láser. Disparos perdidos se arquearon sobre su cabeza. No disuadieron su progreso. El corredor los miraba con un interés ocioso, preguntándose si estaban destinados a ser tiros de advertencia o simplemente indicativos de una puntería terriblemente mala. Hubo un crujido y un silbido. Cayó hacia atrás con una preocupación lejana y miró hacia abajo para ver donde un disparo láser había volado un trozo humeante de su hombro. ¿Por qué le estaban disparando ahora? Tenía un mensaje que entregar y había recorrido un largo camino para hacerlo. Luchó desde el suelo y levantó su brazo bueno en un gesto de rendición.
Los disparos se detuvieron. Después de un rato, varias figuras revueltas emergieron de la niebla, cerrándose a su alrededor con la velocidad practicada. Lo pusieron de pie, sudando y respirando rápido. El corredor los miró con lástima. Lo arrastraron a través de la puerta del complejo principal, a través de un vasto patio de piedra y yeso, hasta un búnker gris y rechoncho que se acurrucó cerca del pie de la bodega de la montaña. El mundo pasó en acero, carne y azufre. Pasillos sobre pasillos, le siguió más carne, ladrando, sudando, corriendo, saludando con todo el esfuerzo desordenado que cabría esperar. Finalmente una puerta de acero a lo largo de una pared lejana se abrió, y el corredor fue depositado sin ceremonias en una habitación sin ventanas y empujado a una esquina. Más carne entró en la habitación tras él. La gelatina de sus ojos se tensó mientras lo estudiaban. «Nombre y rango», ladró la carne. El corredor parpadeó. «Estoy...» comenzó. Luego frunció el ceño. Se reprendió por su lapso en la memoria. «Soy carne y soy putrefacción. Soy carne y soy Dios». La carne zumbó a su alrededor. Rodar, empujar, golpear, gritar. El corredor lo aceptó todo con una suave indiferencia. No podía entender por qué insistían en atacarlo ahora. Su mensaje era importante, incluso si estaba un poco confuso en los detalles. Una fortaleza, eso fue todo. Una torre del homenaje había caído y algo se acercaba. Bullard y el viejo sargento y Tinkerman estaban muertos y... El corredor frunció el ceño. No, eso no podría ser correcto. Bullard, el viejo sargento y Tinkerman estaban bien. De hecho, estaba Bullard en este momento, en un rincón sombrío de la habitación con los labios retraídos, en una sonrisa negra como el hollín, profunda, sin lengua y sin dientes. Afuera, en el pasillo, estalló una conmoción. Los gritos sonaron en un estruendo y fuertes pisadas se movían de un lado a otro en una confusión staccato. Los mensajes confusos pasaron de Voxcom a Voxcom antes de que la sala se quedara en silencio. La carne gritó y le asestó otro golpe. Podía sentir el choque de carne contra carne, nudillos contra mandíbula. Cierto, el mensaje. El corredor abrió la boca. Soy la carne que el tiempo olvidó. Una comprensión repentina se apoderó de él. Se puso de pie pesadamente, resolviendo la semántica en su mente. No era un corredor después de todo. Era más un... ¿cuál era la palabra? Un heraldo. La carne retrocedió de la niebla verde que se filtró por la nariz, la boca y los poros del heraldo. Soy la carne que el tiempo olvidó. Bullard salió de las sombras, y el viejo sargento, el hombrecito y Mackinist. El heraldo sostuvo la carne convulsionada contra su pecho, como para calmar a un niño que lloraba. Sus extremidades patearon con un vigor desesperado, pero cada golpe fue más débil que el anterior. El heraldo abrazó a la carne como lo haría un padre, lo acunó. Lo sofocó. «No más dolor, hombrecito», dijo, mientras la niebla se espesaba y las sombras se solidificaban. «Estamos llegando».